Que ya estamos presentes para poder estudiar su bendita y santa palabra. En esta oportunidad, como en las otras oportunidades que el Señor nos ha concedido, queremos estudiar su palabra y es para nuestra edificación, es para que nos fortalezcamos y que nos cimentemos en lo que Dios ha dicho y ha establecido en su santa y bendita palabra. Necesitamos conocer su voluntad. Queremos que el Señor nos perfeccione. Queremos llegar a un entendimiento cada día más claro de lo que Dios espera de nosotros. Y también necesitamos que el Señor responda a nuestras interrogantes. Tenemos preguntas y Dios a través de su palabra es capaz de poder aclararnos toda duda. Dudas que nos puedan impedir seguir adelante en el camino verdadero. Recordemos que escrito está en Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros, pero las secretas son de Jehová. Así que por tanto, todo lo que ha sido revelado en la palabra es para todo aquel que busque del Señor. Aquí va a hallar la respuesta en cuanto a todo lo que respecta a la vida y a la piedad. Cosas que el Señor no dice, cosas de las cuales el Señor no refirió palabra, entonces ningún hombre puede conocerlas, porque Dios no las dio a conocer. Pero lo que sí está escrito es para nuestra enseñanza, es para que aprendamos, es para que conozcamos y para que nos preparemos. Así que el tema para nosotros en esta oportunidad es el origen de la apostasía. Apostasía significa apartarse. Es un volverse atrás del camino correcto o verdadero. Alguien por mucho tiempo ha andado en el camino de Dios. Alguien por cierto tiempo ha caminado en los preceptos y ordenanzas del Señor, pero un día decide dar las espaldas y ya no más seguir el camino correcto que Dios ha trazado a través de su palabra. A eso se le llama apostatar. Así que, para que haya habido apostasía, fue necesario entonces de que haya habido un camino recto y verdadero. Para que alguien apostate, es porque primero siguió el camino correcto. Para que un pueblo, para que una iglesia haya caído en apostasía, es porque primero siguió el camino recto del Señor. Alguien que está caído, caído está. Pero alguien que está en pie y cae, entonces este necesita levantarse y volver a donde estaba antes. Vamos a leer, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, 28 al 32. Dice la palabra del Señor en esta hora. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20, 28 al 32. El apóstol Pablo sabe que ninguno de los hermanos que están acá van a volver a ver su rostro. Pablo tiene que partir. Como todo hombre, tiene que partir algún día de este cuerpo, de este mundo. Pero Pablo, antes de morir, prepara a la iglesia. Por 3 años, de noche y de día, estuvo amonestando, estuvo enseñando a los hermanos, ya sea en las casas
o ya sea públicamente, Él les enseñó la verdad y Él no rehuyó nada que fuese necesaria, alguna enseñanza necesaria. Él no rehuyó enseñarla, sino que todo lo enseñó con fidelidad. Dice el versículo número 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 20 del capítulo 20. El apóstol Pablo enseñó bien, excelente, a la iglesia que estaba en Éfeso. Él les enseñó toda la verdad que el Señor le había revelado, y nada que fuese útil, Él rehuyó enseñarles y anunciarles, ya sea públicamente, o sea, estando toda la congregación, o ya sea individualmente por las casas de cada una de las familias de los cristianos en Éfeso. ¿Por qué Pablo hizo esto? Porque en él estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va anunciando lo por venir. El Espíritu Santo, en el versículo que sigue más adelante, le anuncia lo que va a suceder cuando él ya no esté con ellos. Pero él llama a toda la iglesia en Éfeso, congrega a la iglesia juntamente con los pastores de la iglesia en Éfeso, que son los ancianos, y les dice a estos pastores, a los pastores de la iglesia en Éfeso, que son ancianos, o sea, obispos o presbíteros. En otra ocasión vamos a estudiar acerca del ancianato. Pero dice el versículo 28, por tanto mirad por todos vosotros, mirad por vosotros, le dice, miren por ustedes mismos, ancianos, pastores, obispos, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ellos tenían que tener cuidado de sí mismos, pero también tener cuidado de la iglesia. La iglesia es el grupo es el rebaño que está compuesto de ovejas. Y dice, el Señor, el Espíritu Santo les ha puesto a ustedes por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los ancianos en la iglesia del Señor, los pastores en la iglesia del Señor, están para apacentar, y apacentar es alimentar, cuidar, defender, sanar, en cuanto a brindar todo el cuidado que el rebaño necesite. Y dice que el Señor los puso ahí para apacentar la iglesia del Señor. En otras lecciones hemos visto que nadie tiene iglesia acá en la tierra. La iglesia le pertenece a Cristo. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo congregó a toda la iglesia en Éfeso y juntamente con los ancianos de la iglesia en Éfeso? Él se va a despedir y tiene algo muy importante que anunciarles. Toda su vida que el apóstol Pablo vivió aprovechando todo tiempo que tenía. Y aquí 3 años estuvo él enseñando a los hermanos de día y de noche. Todo lo que fuese necesario él les enseñó, todo. Pero hay algo más que les va a decir ahora, antes de partir, y les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ve acá. El apóstol Pablo está profetizando que cuando él ya no esté, iban a entrar a ellos. Note esto. Porque yo sé que después de mi partida, Pablo se iba a ir. Ellos ya no lo iban a volver a ver más. Después de que él se fuese, dice, entrarán en medio de vosotros. ¿Quiénes iban a entrar en medio de ellos? ¿Quiénes iban a entrar en medio del rebaño? Lobos rapaces. Note esto. Dios sabía lo que iba a acontecer. ¿Sabía Dios? Amén. El Señor lo está anunciando. Y esto, amado, no está sucediendo ahorita. Esto inició en el primer siglo. Es importante entender esto. Esto inició en el primer siglo.
Mientras que los apóstoles, instruidos por el Señor y guiados por el Espíritu Santo, estuvieran ellos vivos, en pie, ellos estaban para defender el Evangelio de Cristo. Pablo dice en una de sus cartas que el Señor lo había puesto para la defensa del Evangelio. Ahora bien, cuando ya ellos no estuviesen, cuando ya Pablo y los demás hermanos no estuviesen, ¿quién iba a tener la autoridad, el valor, el denuedo en Cristo para defender la verdad, para defender la causa del Cristo, la causa por la cual Él vino a morir? ¿Quién iba a estar apto para hacerlo? Los apóstoles, ellos fueron henchidos del Espíritu Santo, que es llenos, porque Cristo les había dicho: ustedes serán llevados ante concilios, ante gobernadores, ante las cárceles, van a ser muertos por mi causa. ¿Sí? Pero el Señor los preparó a ellos de una manera maravillosa, que estaban dispuestos aún a morir por la causa del Evangelio. Pero Pablo, como los demás, tienen que partir. No van a estar siempre allí. He ahí la necesidad de que el pueblo conozca la verdad, porque aquellos que enseñan la verdad no son eternos. Van a morir también, van a pasar también. Por tanto, la semilla de la verdad debe ser enseñada, debe ser sembrada en corazones buenos, en corazones rectos. Esto es la buena tierra, para que cuando ellos no estén, estos que se quedaron puedan defender la causa de Cristo y puedan seguir aquello que el Señor inició en el día de Pentecostés, que siguió a su muerte y resurrección. Miren, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y la palabra del Señor sigue adelante, mientras que nosotros morimos. La palabra del Señor es eterna, es viva. Dice aquí: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos lobos rapaces se iban a filtrar o infiltrar en la iglesia del Señor. Y Pablo aquí le está hablando a la iglesia en Éfeso. Van a entrar en medio de ustedes hombres perversos, lobos rapaces, los compara el Señor a ellos. Ya el Señor Jesucristo anteriormente, antes de irse Él, mientras Él estaba preparando a sus discípulos, Él les dice en Mateo capítulo número 7, en el versículo número 15 en adelante: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se puede conocer a un falso maestro? Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo les dijo a sus apóstoles: guárdense, tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. He ahí que el hombre se deja llevar por la apariencia, pero Dios conoce el corazón. ¿Sí? Uno se deja llevar por lo que ven sus ojos, pero Dios conoce las intenciones. Y uno solamente abre sus ojos hasta que ve las consecuencias de la mala obra de estos falsos maestros. Hasta allí abren los ojos, mientras no. Volvamos a Hechos 20, dice: una vez infiltrados en la iglesia del Señor. Recuerde que en Hechos de los Apóstoles se habla del establecimiento de la iglesia de Cristo,
Y en todo el libro de Hechos de los Apóstoles se ve la predicación maravillosa y genuina de los siervos del Señor, estableciendo iglesias verdaderas, estableciendo iglesias que seguían el patrón bíblico, iglesias que seguían lo que Cristo mandó, iglesias que seguían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, estando establecidas estas iglesias bien cimentadas y edificadas sobre la verdad, Dios sabe que su buen propósito no va a estar sin enfermarse. Él sabe que su cuerpo, que es la iglesia, se va a enfermar, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Él sabe muy bien que su cuerpo va a permitir, se van a meter a la iglesia del Señor lobos rapaces. Y estos lobos rapaces buscan lo suyo. Ellos buscan su provecho. Ellos buscan ser saciados. Ellos no van a cuidar del rebaño. Ellos no van a apacentar al rebaño. Ellos van a buscar lo suyo. Ellos van a alimentarse del pueblo. Ellos van a vivir de este pueblo. Ellos van a sacarle la lana a estas ovejas para dejarlas peladas. A ellos no les importa el rebaño. Estos falsos, estos lobos rapaces son como los asalariados, que ven venir al lobo y salen huyendo. No están para defender, estos están para destruir. Y semejante es la obra del diablo, el cual viene a matar, a robar y a destruir. Mientras que la obra del Señor es dar vida y vida en abundancia. Pero aunque el Señor estableció algo muy maravilloso y muy perfecto, Él sabe que se va a corromper su cuerpo. Él sabe que su iglesia va a apostatar y se va a apartar del camino correcto. Él lo sabe. Y yo creo que como a Dios en su corazón, también al apóstol Pablo le duele lo que va a pasar. Pero él tiene que decirlo. Él les tiene que aclarar